En este capítulo describiremos el riesgo cardiovascular y los factores de riesgo. Está dividido en tres partes o capítulos. El primero definiremos los conceptos generales. En el segundo describiremos los factores de riesgo no modificables y las patologías que predisponen a la arteriosclerosis. En la tercera parte revisaremos aquellos hábitos de vida que pueden facilitar la cardiopatía isquémica y la arteriosclerosis. En este primer capítulo de conceptos generales definiremos el riesgo cardiovascular, los factores de riesgo cardiovascular y la prevención cardiovascular. Todos ellos enfocados a la cardiopatía isquémica y la arteriosclerosis. Recordemos que la arteriosclerosis es una afección de las arterias por acúmulo dentro de ellas de una sustancia pegajosa, compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias, que se encuentran en la sangre, es la placa lipídica. Con el tiempo esta placa aumenta de tamaño y estrecha las arterias. En general, la arteriosclerosis no presenta síntomas hasta que una arteria se estrecha demasiado o por completo. Mucha gente no sabe que la sufre hasta que tiene una complicación importante. La arteriosclerosis puede dañar grandes arterias, aorta, arterias coronarias con angina o infarto, arterias cerebrales y carótidas con infarto cerebral o ictus, a las arterias periféricas, a las arterias de brazos, piernas, que dan claudicación de extremidades inferiores, etc. ¿Por qué nos preocupan tanto las enfermedades cardiovasculares y el riesgo cardiovascular? Fundamentalmente por su alta prevalencia, es decir, la persistencia de enfermos supervivientes, pero no curados. Por la alta incidencia, es decir, la nueva aparición de enfermos. Por la alta mortalidad de estas enfermedades cardiovasculares. También por la alta incapacidad residual que provocan. Por el alto coste en recursos materiales, humanos y de medicamentos. Y también porque sabemos que el mejor tratamiento es su prevención. Nuestra eficacia con las medidas de prevención será tanto mayor cuanto mayor sea el riesgo que estemos intentando prevenir. Todos los individuos somos vulnerables y susceptibles a la enfermedad cardiovascular. Hay que entender el riesgo vascular como la posibilidad que tenemos de padecer una enfermedad cardiovascular, considerando los factores positivos o negativos para su aparición, desarrollo y complicación, actuando sobre una predisposición genética que ya empezamos a conocer un poco ahora. En los próximos capítulos, parte segunda y tercera, se abordarán en profundidad estos factores de riesgo. Aquí solo vamos a situarlos en escena. Es importante que conozcamos bien el riesgo cardiovascular de distintos colectivos, varones o mujeres, distintos grupos de edad o con características especiales definidas, obesos, diabéticos, hipertensos, fumadores, etc., para aplicar una mejor vigilancia, observación y control de ellos. Una vez determinado el riesgo en cada persona, según el grupo al que pertenecen, aplicaremos las pautas y terapias con mayor exactitud en cada particular, con un conocimiento más preciso de la prevención a aplicar. Hemos visto en la anterior imagen los distintos factores de riesgo que intervienen en la arteriosclerosis y la cardiopatía isquémica. Pero definamos qué es un factor de riesgo. Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de padecer una enfermedad o lesión. Las personas afectadas por dicho factor presentan un riesgo sanitario mayor. La arteriosclerosis tiene múltiples factores de riesgo que pueden favorecer su desarrollo. La coincidencia de varios de ellos aumenta el riesgo de complicaciones y cuantos más haya, antes pueden aparecer los daños en las arterias. Diferenciamos entre factores de riesgo no modificables, donde no existe intervención para evitarlo, y factores de riesgo modificables, donde puede actuarse sobre ellos y disminuir así el riesgo. En los siguientes capítulos de este tema los revisaremos con más detalle. Introducimos un nuevo término en este capítulo, la prevención cardiovascular o promoción de la salud cardiovascular. Son una serie de normas de estilo de vida, incluso tratamientos, aplicados a distintos individuos, con la intención de controlar sus hábitos de vida nocivos y corregir desviaciones de los factores de riesgo, incluso utilizando para ello medicamentos.
Diferenciamos 4 tipos de medidas de prevención. La prevención primordial, donde se actúa antes de que aparezcan los factores de riesgo. La prevención primaria, donde actuamos en el individuo sano antes de que aparezca la enfermedad. La prevención secundaria, donde actuamos ya con la enfermedad establecida, evitando que vuelva a enfermar o evitando que aparezcan secuelas. Y la prevención terciaria, donde actuamos sobre las secuelas de la enfermedad ya establecida. Habitualmente trabajamos en prevención primaria y prevención secundaria, donde los niveles objetivo de control de los factores de riesgo son mucho más estrictos en prevención secundaria con el individuo enfermo que en prevención primaria el individuo sano. Prevención primaria. Recordemos que son aquellas medidas aplicadas antes de que aparezca la enfermedad cardiovascular, es decir, en el individuo sano. Debemos de conocer el riesgo de enfermar en los siguientes años de cada persona. Para ello, utilizamos tablas que combinan distintos factores de riesgo, como esta que se muestra en la imagen. Combina sexo, grupos de edad, tabaquismo, niveles de colesterol y de tensión arterial. De la combinación de estos factores, obtenemos el riesgo individual proyectado a, en este caso, 10 años, y nos marca un sistema semafórico si el riesgo es bajo, verde, moderado, amarillo o naranja, y alto, los distintos tonos de rojo, para así poder determinar el grado de intervención a realizar. Tienen, por tanto, un gran efecto didáctico, tanto para el paciente como para el médico. Prevención secundaria. Son aquellas medidas de prevención aplicadas después de haber tenido ya una enfermedad cardíaca. Su objetivo es evitar una recaída o aparición de una nueva enfermedad cardíaca. El hecho de haber padecido un infarto, una angina o un ictus supone per se un riesgo muy alto de un nuevo episodio a los 10 años. Por lo que estas medidas de prevención y control de los factores de riesgo son importantes y deben ser muy estrictas. Lógicamente, si persisten estos factores de riesgo en estas personas que ya han sufrido un evento cardíaco, este riesgo se multiplica por mucho más. En prevención secundaria, los objetivos de normalidad en los factores de riesgo son más rígidos y las cifras objetivo de tensión arterial, de colesterol y de glucosa en sangre son más bajas que en prevención primaria. En los 2 siguientes capítulos revisaremos los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica, los factores de riesgo no modificables, los factores de riesgo modificables y el entorno vital. El conocimiento de los factores de riesgo y del riesgo cardiovascular de una persona o colectivo es fundamental para poder aplicar las medidas de prevención cardiovascular adecuadas que eviten la enfermedad. Muchas gracias. Pueden obtener más información en esta misma página web, en Fundación del Corazón y en Manuales Merck.